Para comenzar con nuestra introducción al álgebra, vamos a definir qué es un término algebraico y los elementos que lo componen. Para esto, vamos a explicar sus dos elementos principales. El primero es el factor literal, que es la letra o el conjunto de letras de un término algebraico. En este caso, por ejemplo, si tomamos el término 9a, el factor literal viene siendo a. Si el término fuera 9a cuadrada b cuadrada, entonces el factor literal sería el cuadrado de a y el cuadrado de b. El segundo factor es el factor numérico, que es el número que multiplica al factor literal y se encuentra a su izquierda. Su rol es indicar el número de veces que se repite el factor literal. Volviendo al ejemplo 9a, el factor numérico es 9, por lo tanto son 9 de a. Si 3 fuera el factor numérico, sería 3 veces a. Y si solo tuviéramos una a, bueno, siempre va a tener un número que lo multiplique. En este caso, el número que no afecta sería 1, un a. Al factor numérico también se le conoce como coeficiente numérico y le puedes llamar como tú quieras, pero es importante tener en cuenta que ambos son factores, ya que un factor quiere decir que se multiplican para formar un producto. Recuerda que cada vez que veas los elementos como un conjunto de letras o un número, quiere decir que todos son factores. Una vez explicado eso, vamos a checar los siguientes ejemplos. 3x cuadrada. El factor numérico va a ser representado por 3 y el factor literal por x al cuadrado. Si tenemos 4x cuadrada y al cubo, el factor numérico va a ser 4 y el factor literal x cuadrada y al cubo. Si por lo tanto tenemos b, el factor numérico va a ser 1, recuerden que siempre va a ser un 1, y el factor literal b. Cuando tenemos ab cuadrada sobre 2, el factor numérico va a ser 1/2 y el factor literal ab cuadrada. Si tenemos menos m, el factor va a ser -1, ya que tiene signo negativo, y el factor literal m.